Alquimia Humana Clubcast con Norma Escudero. Vamos a seguir hablando de la morfopsicología y cómo es que trabajar en el conocimiento de este tema y de esta parte de nosotros nos permite justamente ir ganando el suficiente dominio sobre nosotros mismos para mejorar en los siguientes pilares que tienen que ver con el conocimiento de los otros y el establecimiento de relaciones. Este tema, pues justamente nos permite hacer ese puente entre el pilar anterior, el que estamos trabajando ahora, y empezar la construcción firme de ese andamiaje para los siguientes pilares. Entonces vamos a arrancar. La vez pasada te compartía sobre este tipo de cuerpo que tiene esta forma ancha, que tiende al sobrepeso y bueno, todas las características que tiene. Incluso ya cuando baja de peso, bueno, tiene ciertos retos y su tendencia es a subir fácilmente de peso, a que le cueste bajar, ¿no? Bueno, si quieres aprender un poco más, puedes recurrir al episodio anterior. La semana pasada hablamos de este tipo de cuerpo y hoy vamos a entrar más en este otro cuerpo, bueno, los 4 que nos faltan. Y el primero del que vamos a estar hablando es este que es muy recto, como muy delgado y sin tono muscular. A estas personas les cuesta mucho trabajo ganar peso y ganar tono muscular. Incrementan muy poco su masa. Son estos cuerpos que son como muy delgados en extremo y que de hecho, bueno, acá en México se les dice a veces hasta escuálidos, ¿no? Que es así como chupados, así muy huesuditos, sus articulaciones son muy marcadas, ¿no? Y a veces tienen los ojos hasta también como un poco saltoncitos, pero así de que se ven muy, muy chupados. Bueno, este tipo de cuerpo nos habla de una persona que si lo comparamos con un personaje, por ejemplo, en la película Intensamente, sería su personalidad cercana a la de tristeza, ¿no? Así como una energía baja, esta parte, pues que están más en ese patrón incluso emocional. Su máscara tiende a ser la de la dependencia. Suelen ser personas a las que les cuesta bastante ganar independencia, ganar autoridad sobre su propio estado, porque dependen mucho de lo que pasa a su alrededor. En el diseño humano, por ejemplo, serían como este tipo que le llaman reflector, que no tienen una propia estructura y entonces dependen mucho de lo que ocurre en el entorno, ¿no? Pues justamente la máscara con la que se presentan es la de la dependencia. Su herida principal es la del abandono. Su gran temor es la soledad. La etapa de mielinización en la que se empiezan a grabar estas características es en una que se llama amamantamiento y que todos la conocemos, ¿verdad? Que es cuando pues justamente se alimentan del pecho de mamá y el despertar de esta herida del abandono pues justamente se da en la separación del seno de mamá entre el año y los 3 años. Su necesidad mayor que tienen como muy grabada y sentida es el cuidado, la presencia y atención. Estas personas necesitan mucho esta parte, de hecho, por eso su cuerpo es tan escuálido, tan delgado, porque tienen esta necesidad de nutrición, de sentir
este cuidado, esta presencia, esta atención, y por eso, bueno, les cuesta trabajo ganar volumen, porque se sienten de alguna manera desprotegidos, o hasta cierto punto desvalidos. Su gran recurso, porque como les decía la vez pasada, todos, así como tenemos retos, también tenemos recursos, y su gran recurso es la comunicación. El tema es que muchas veces este recurso no es visto, por tanto, al no ser visto, tampoco es utilizado, y ahí se pierde un poco, pero generalmente está. Su relación primordial para trabajar o para integrar es la del el padre del sexo opuesto. Y denme un minuto, porque a ver, ahí estamos, porque ahora no entraron directo arriba, pero bienvenida Brenda y bienvenidos a todos los que nos están acompañando en Muy la sala. buenos días, gracias Norma. Continuamos. Muy bien, pues les decía que es el padre del sexo opuesto. Si es mujer, pues será con el padre varón. Si es hombre, será con su madre. Su conducta predominante es la misma que la de la máscara, ¿no? Con la que se presenta, es la dependencia. Sus órganos blandos, que la vez pasada les decía que esto del órgano blando es como ese órgano que tiende a sufrir alteraciones o daños cuando hay una sobrecarga en los sistemas. Y en este caso son el páncreas y las glándulas suprarrenales. Algo interesante, por ejemplo, con las glándulas suprarrenales es que en los estudios que se han hecho sobre la regulación del estrés en el organismo, la primera glándula que se daña por el exceso de estrés es el timo, después sigue el vaso y después están las glándulas suprarrenales. En este caso, bueno, estas personas tienden a tener daños en páncreas y glándulas suprarrenales con mayor facilidad, así que deberían prestar atención y cuidarlas. En cuanto a sus relaciones personales, tienden a relacionarse más en cuestiones de pareja con personas que tienen activa la herida de la traición, porque pues siempre se busca una parte complementaria, ¿no? Y entonces aquí ellos tienden a tener relaciones con personas con herida de la traición activa. Su falta, es decir, esto que todo el tiempo están sintiendo que justamente les falta, que lo necesitan, es la conexión. El amor y el afecto es su búsqueda más constante porque están sintiendo esa necesidad, esa falta, esa ausencia en cuanto a esto. Lo que buscan detrás de ello es sentir apoyo, sentirse apoyados, fortalecidos, es algo importante para que puedan desarrollarse mejor. Hay un filtro con el que todos vemos la vida. Ah, perdónme, denme un momento. Sí. Sí, Sara, me refiero a las personas que tienen un cuerpo muy delgado, en extremo delgado. Casi acá en México les decimos escuálidos muchas veces, ¿no? Es extremadamente delgado, le cuesta mucho trabajo ganar volumen o masa muscular. Y les decía que, bueno, todos tenemos un filtro, estas personas tienden a filtrar la vida
con la idea de que nadie soporta su carga, nadie puede quedarse a su lado o nadie puede amarles, ¿no? Como con esta constante sensación de que, la vida se les va. Es un poco como ellos suelen ver, pues, con la vida se les va todo, ¿no? Las personas y todo, todo se va. Y como nada se queda, pues, en su cuerpo también se refleja esto, que les cuesta trabajo retener en su cuerpo, pues, la grasa, la proteína, todo esto. Bien. Después tenemos también que son personas que tienden a la indecisión. Viven en la duda constante, muchas veces también se clavan mucho en el berrinche, eh, tienden a buscar el sexo como una cuestión de satisfacer esta necesidad de afecto, desea la independencia actuando de modo infantil, es decir, pues, de repente lucha y se emberrincha, terminando por convertirse en una víctima para producir lástima. También lloran con mucha facilidad, tienen dificultad para aceptar las situaciones y también las negociaciones, les cuestan bastante trabajo. Por eso les decía que si lo hubiéramos comparado con un personaje de esta película famosa Intensamente, sería como Tristeza, así que se tiran al piso y casi, casi arrástrenme, ¿no? Ahí llévenme porque yo no puedo dar un paso más. Entonces, bueno, sus males o enfermedades comunes tienden a ser bulimia, lumbalgia, bronquitis, migrañas, hiperglucemia, agorafobia, miopía, afectaciones mentales de diversos tipos. También tienden a, les decía hace un rato, tener dificultades en las glándulas suprarrenales y enfermedades raras e incurables, ¿no? Estas personas tienden a tener este tipo de enfermedades que se dan en pequeños grupos de la población o en muy, muy escasa y raramente. Bueno, aquí es una población o este tipo de personas, este tipo de cuerpo tiende a ser parte de eso. Una frase común en ellos inicia con no soporto tal o cual cosa, ¿no? Es esta parte de una cierta intolerancia. Las recomendaciones para que se pueda superar las dificultades emocionales o se puedan superar las dificultades principalmente en el tema afectivo, como para que el cuerpo pueda al menos retener nutrientes lo suficiente como para que tenga fuerza y no estén faltos de energía y de vitalidad, es que trabaje con esta función o esta parte de enseñarse a amar. Ajá. Amarse a sí mismo y a dar amor a otros. Para esto requiere, primero que nada, poder reconciliarse con su padre del mismo sexo. Si es mujer, pues con la madre, si es hombre, con su padre. Y también poder reconciliarse después con el padre del sexo opuesto, que le va a permitir justamente recibir amor y poder dejarse amar, porque muchas veces no es que las personas no quieran amarlos, sino que ellos no se dejan amar,
no permiten esto por justamente la desconfianza de que los van a abandonar. Entonces, mejor para no sentir el dolor del abandono, no permito que los otros se acerquen, aunque mi percepción siga siendo que nadie me ama. Ujú. Y por eso es que es importante trabajar con estos aspectos. Otra parte que es fundamental es que observen el resentimiento que existe hacia el padre del sexo opuesto, porque esto generalmente tiende a dificultar las relaciones con personas de ese sexo. ¿Mm? En las relaciones de pareja, algo muy importante que requieren trabajar es resolver el dolor para que deje de interferir en sus relaciones. O sea, todo esto que les duele y que en realidad mucho es meramente temor o engaño emocional, es importante que se resuelva y se trabaje para que pueda mejorarse la relación. Sacar estas memorias del sistema nervioso, es decir, liberar la carga de tensión que se ha acumulado es muy importante para que pueda empezar a generar nuevas memorias en las que el afecto que tanto se necesita pueda tener el espacio que requiere y que ayudaría, ¿no? Otra cosa importante es que atienda los temas sin resolver con el padre que se llevó mejor durante la adolescencia. Generalmente con esta relación que es más cercana durante la adolescencia, después hay ahí como algunos temas rezagados que valdría mucho resolver para que pueda esta persona tener un mejor estado de salud y sobre todo ganar mayor dominio sobre su propia persona, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Cómo gano más dominio propio. Y como este tipo de cuerpo nos habla de una tendencia a la dependencia, la mejor relación que tuve durante mi adolescencia puede ser una con la que tenga mucha dependencia. Así que es importante resolverla para que pueda avanzar con mayor libertad y ganar independencia justamente. ¿Cómo ves, Brenda? Wow, sí, bien interesante. Entré después de que iniciaste la conversación, pero viendo las notas, tú respondiste que estás hablando de la morfología, la ectomorfa, las personas bien delgadas, ¿cierto? Sí, Ok, y bueno, estaba aquí tomando notas de lo que estabas diciendo. Un tema que me llamó mucho la atención cuando estabas hablando de, primero, de las recomendaciones, qué cosas tienen que trabajar y mencionaste, primera cosa, que deben trabajar en el tema de amarse a sí mismo, también amar a los otros, pero sobre todo amarse a sí mismo. Esto me hizo recordar eh, mi primer trabajo cuando estaba recién graduada de psicóloga en mi país, en Venezuela. Yo trabajé en un refugio para mujeres que fueron víctimas de violencia doméstica y yo era una facilitadora de aprendizaje. Yo estaba trabajando con psicólogas veteranas y en uno de esos primeros talleres que yo estaba facilitando, estaban hablando de amarse a sí mismo. Y una de estas usuarias de este lugar no tenía absolutamente idea de qué era eso de amarse a sí mismo. Explícame qué es eso, porque no lo entiendo. Eso tiene que ver con tocarse a uno mismo, esto como escribirse cartas a sí mismo. ¿Qué es eso? Ella hacía esas preguntas porque nunca en su vida lo había escuchado, no tenía idea, y entonces ahí le empezaron a explicar, bueno, cosas tan elementales como, bueno, tienes que aceptarte a ti mismo como ser humano, mirarte en el espejo y aceptar esa imagen de ti misma,
verte a ti misma como una persona valiosa por lo que tú eres, por tu individualidad, no porque estás con otras personas, no vales por la cantidad de dinero que tienes, sino por tu valor humano, por el hecho de estar aquí. No sé cuántas otras personas en ese momento tendrían esa ausencia de esa noción, pero bueno, fue algo que a mí me impactó mucho escuchar eso. Y me hace pensar cuántas personas andan por allí a las que le falta esa noción de qué es amarse a sí mismo y lo fácil que es. Empieza en casa y bueno, si no fuiste querido desde pequeñito, probablemente no desarrollaste ese amor a ti mismo. Pero siempre se puede aprender, a pesar de que no lo hayamos aprendido en etapas tempranas de la vida, siempre se puede aprender. Y eso es lo bonito de espacios como este donde estamos escuchando estos temas. Gracias. Sí, fíjate que esto muchas veces pasa, ¿no? O sea, sí, me amo a mí mismo y cómo hago eso, ¿no? ¿Con qué se come eso? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo se consigue? Esto es como bien común acá en México también, principalmente en el campo. A veces a las personas hasta risa les da, es como parece extraño, ¿no? Pero bueno, la siguiente morfopsicología tiene que ver con este cuerpo estrecho y pequeño. Ajá, son delgados, no tan delgados como el anterior, pero también son delgados y un cuerpo menos alargado. Tienden a ser más personas más pequeñitas. Y también muchas veces incluso hay proporciones un tanto disparejas en su cuerpo. Esta se parecería más, si vamos a estos personajes de esta película Intensamente, sería un poco más como Temor, ¿no? Que ven que es así como, eh, pues justo temeroso, que se esconde un poco, y justamente tiene que ver con esto, la máscara que utiliza la persona que tiene este tipo de cuerpo es la del huidizo. Su herida existencial activa es la del rechazo, tiende al pánico, tiene una tendencia muy marcada a vivir las cosas con pánico, o sea, casi, casi se aterroriza. Em, la etapa en la que se forma, pues, es en la gestación, en sus primeros días de vida, es su momento de mielinización. Tiende a venir de algo que vivió la madre durante esta etapa que tuvo una muy fuerte impresión y bueno, se quedó grabado ahí en su sistema nervioso. Em, el despertar de la herida, esta del rechazo, se da en el primer año. La necesidad mayor que siente esta persona es ser escuchada. Tienen mucha necesidad de ser escuchados. Su recurso mayor es la creatividad. Justo como su imaginación está tan activa, tienen mucha creatividad. El asunto es poder encauzarla. Su relación primordial que requieren trabajar es la del padre del mismo sexo. Su conducta predominante o su tendencia mayor es la de querer escapar, ¿no? La huida, por eso la máscara del huidizo. El órgano blando o sus órganos que tienden a requerir mayor cuidado es el intestino y el corazón. Como viven en esta tensión continua, su intestino tiende a volverse algo, pues no perezoso, en realidad sí trabaja, lo que pasa es que se hace un tránsito lento por el sobreesfuerzo. Y lo mismo pasa con su corazón, ¿no? También se
está en un continuo desgaste mayor. En las relaciones de pareja tiende a relacionarse con personas que tienen muy activa la herida de la injusticia. Su falta mayor, esto que todo el tiempo están sintiendo que les falta, y que los lleva a una búsqueda, pues es la aceptación. Y la búsqueda a la que las lleva es el derecho a existir. Estas personas en algún momento sienten de manera constante como si no tuvieran derecho a existir. Algunos de ellos se ha descubierto en estudios pues, médicos principalmente, que tienen una memoria grabada, que es que la madre quiso abortar cuando se entera del embarazo, digamos en la primera etapa de la gestación. La madre pensó con gran intensidad incluso en interrumpir el embarazo, y por eso es que estas personas viven en esta búsqueda constante de tener derecho a la existencia, a vivir. El filtro a través del cual ven la vida es que nadie quiere tenerlos cerca y sería mejor desaparecer. La verdad es que entre las personas que se quitan la vida o que tienen tendencia a intentarlo, también hay muchas personas con este tipo de morfopsicología. Una práctica que también se puede encontrar en ellas es que rechazan y se hacen rechazar en situaciones con potencial de beneficio. Es decir, como que se sabotean. Llegando a conductas que justamente produzcan este rechazo para validar el rechazo que sienten por sí mismos. Los males y enfermedades más comunes en las personas con este tipo de cuerpo, con esta morfopsicología, es las alergias, los problemas respiratorios, los desmayos, el estado de coma, las afectaciones pancreáticas, la depresión, el cáncer, las diarreas y las arritmias. Su frase común o algo que expresan comúnmente es que les repugna. Me repugna tal cosa. Tienden mucho a la repulsión. Este es como un patrón común en ellos. Tanto el temor como la repulsión son sus principales patrones emocionales. Las recomendaciones para que estas personas puedan ganar mayor dominio de su persona serían que en cuanto a, nuevamente, como en los anteriores, bueno, tienen esta necesidad de tomar a los padres, primero al del mismo sexo, ya que esto les permitirá desempeñar la función de amar y permitirse ser amado. El padre del mismo sexo nos enseña eso, desempeña esa función de amarnos a nosotros mismos y darnos el permiso a ser amados. El padre del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y recibir amor de quienes nos rodean. Entonces también es importante que trabajen con esta relación. Y como les decía, que muchas veces tienen la memoria inconsciente del rechazo inicial, de haber atravesado por este deseo o incluso a veces esta presión de interrumpir el embarazo, pues estas relaciones tienden a estar inconscientemente dañadas desde la memoria emocional. Otra cosa importante es que observen lo que reprochan a los otros, ya que esto refleja los reproches que se hacen hacia sí mismos. Esas cosas que tanto les repugnan
ver en el exterior tiene que ver con lo que no desean ver en ellos. Y entonces es importante que puedan observar y trabajar esto, porque al resolverlo van a ganar mucho terreno en el manejo de sus temores y también de esta necesidad de rechazar y hacerse rechazar para coartar su avance en la vida. Así que bueno, esto es lo que en cuanto a esta morfopsicología sería importante. ¿Cómo ves, Brenda? Ya saben, si tienen preguntas, comentarios en el chat, adelante. Sí, con respecto a esto que estabas mencionando de aquel rechazo inicial, me llamó la atención cuando estabas dando toda la información y cómo se relaciona con personas que tienen esta morfología, un cuerpo estrecho y pequeño. De hecho, hay una persona cercana que vivió eso y casualmente, ¿no? Se enteró en algún momento de su vida que hubo eso de parte de sus progenitores. Él está con nosotros, pero es una persona de un cuerpo estrecho y pequeño. Y digo, wow, qué curioso. Cómo se da al pie de la letra lo que tú estás explicando en las morfologías. Y cuando estás hablando de esta tendencia que son personas que se sabotean, personas que rechazan de todo, incluso las cosas de las que puedan beneficiarse, es ver cómo ellos están proyectando esas cosas que sienten, las proyectan hacia afuera, es como una forma de defenderse, ¿no? Como un mecanismo de defensa. Ellos algunas veces se sintieron rechazados y entonces en contrapartida ellos buscan defenderse rechazando las cosas que se le vienen. Como una manera de defenderse, pero no se dan cuenta que muchas veces se hacen más mal que bien haciendo esto. Es cuando nosotros accionamos de las cosas que tenemos en el subconsciente y haciendo un trabajo profundo de hacer conciencia de los pensamientos que tenemos, de toda esa maraña de sentimientos que tenemos, es cuando podemos superar esas tendencias autodestructivas. Así es, y es que como les decía la vez pasada, el cuerpo no se guarda nada, no se calla nada. Todo lo muestra, aunque nosotros no sepamos leerlo y no sepamos lo que nos está mostrando, el todo lo muestra. Por eso es que conocer esto se vuelve como tener un mapa que se puede convertir incluso en tu mapa del tesoro, porque te da también información sobre tus potencialidades y sobre los aspectos que si resuelves, obviamente eso que tienes como potencialidad va a tomar mayor fuerza, mayor relevancia y vas a poder apalancarte mejor de ello, ganando, por supuesto, mucho mayor autoridad sobre tu estado personal. Entonces, tenemos después este cuerpo que es más estilizado. Saben que al menos en apariencia general está muy bien proporcionado, ¿no? Pues no es ni delgado ni robusto, tiende a tener como estas proporciones incluso atractivas que le podrían considerar hasta sensual, ¿m? Porque jala las miradas, ¿no? Y además son personas que tienden a tener un rasgo muy característico que es esta mirada brillante y vivaracha, ¿no? Así como viva, muy como llena de energía. El personaje al que se podría asemejar su personalidad es al de Alegría, ¿no? Así como muy llena de vida y demás. La máscara con la que se presentan es la del rígido. Su herida existencial activa es la de la injusticia
su gran temor es la frialdad. Son personas para las que es muy importante la calidez, ¿no? De verdad les aterra esta parte de vivir la frialdad, la distancia, y esta parte les genera ahí como bastante cuestión, ¿no? Su etapa de mielinización se da entre los 3 años y medio y los 5. La etapa de mielinización tiene que ver con el momento en el que esta personalidad se graba en el sistema nervioso para generar las respuestas más comunes o las tendencias que tiene este tipo de morfopsicología, ¿no? Su despertar de la herida, esta herida de la injusticia, generalmente se da entre los 4 y los 6 años, cuando suele haber alguna vivencia que está grabada a nivel inconsciente de una situación que vivieron como sumamente injusta. Y es por eso que se imprime esta memoria y modifica sus respuestas. Su necesidad es ser reconocido, ¿no? Eso es como lo que todo el tiempo están necesitando, el reconocimiento. Su recurso mayor es la seducción. Tienden a ser encantadores y pueden justamente valerse de esto porque, pues, pueden llegar a ser sumamente carismáticos, y esto es lo que les abre muchas puertas. Cuando lo cuando resuelven los temas que tienen por resolver y pueden usarlo de manera saludable, les abre bastantes puertas. Se vuelve un recurso con el que verdaderamente pueden apalancarse. Tienden a relacionarse como pareja con personas con la herida del rechazo. La relación primordial a trabajar o integrar es la del padre del mismo sexo. Su conducta predominante con la que deben de tener cuidado es con la rigidez, ¿no? Esa autoexigencia a la que puede llevarles esta rigidez es algo que deben cuidar, porque puede llevarlos justamente a desgastar mucho más los órganos blandos, que para este caso serían el hígado, los ojos, o la vista, no solo el ojo, sino el nervio óptico y esto, y la piel. Porque además también, bueno, tiene una sensibilidad particular en su sistema nervioso que hace que, bueno, tenga que tener cierto cuidado con ello. Las relaciones ya les había dicho, y su falta, esto que todo el tiempo está sintiendo que le falta y que lo lleva a una búsqueda particular, es el calor y el afecto. Les decía que la frialdad es algo que temen. Bueno, pues sienten que les falta todo el tiempo esta calidez y este afecto. Son personas tendientes a buscar el apapacho, ¿no? Y su búsqueda más constante es expresarse. La expresión es sumamente importante para ellos. El filtro a través del cual ven la vida es que considera injusto recibir menos, pero peor aún, considera injusto recibir más que los demás. O sea, como sea por donde le busquen, va a encontrar una injusticia. Si está recibiendo menos, porque tiene menos; si tiene más, porque tiene más. Y el caso es que ve la vida a través de los lentes de la injusticia. Algo con lo que tiene que tener mucho cuidado para no sabotearse es que tiene una tendencia a actuar para destacar. Busca ser la estrella y tiene dificultades para pedir ayuda. La duda y la comparación le pueden destruir.
tiene dificultad para recibir y em, esta dificultad le puede llevar más allá de sus límites, porque pues todo lo que tiene que ver con recibir, pedir, tomar, todo esto que permite de alguna manera tener es una dificultad para esta persona con esta morfopsicología. Así que requiere trabajar en ello para no desgastarse tanto. Tiene un bloqueo, digámoslo así, a la, bueno, es muy individual, ¿no? Tiene una gran tendencia a la individualidad, así que de repente, mm, el trabajo en equipo, la participación en grupos le cuesta, no es que no pueda hacerlo, pero le cuesta. Tiene que trabajarlo para poder conseguirlo, ¿no? Sus males o enfermedades comunes tienen que ver con el agotamiento, la anorgasmia, la eyaculación precoz en el caso de los hombres, la impotencia también, la tortícolis, las hemorroides, el estreñimiento, los calambres, el nerviosismo, la circulación, o sea, una mala circulación, enfermedades terminadas en itis, como la artritis, tendinitis, y que están principalmente asociadas a la rigidez. Les decía que, bueno, tiene un sistema nervioso que requiere de ciertos cuidados, tiene una gran sensibilidad en esta parte de su cuerpo, entonces es importante si tú tienes esta morfopsicología que prestes atención particular a tu sistema nervioso y tengas una adecuada higiene de tu sistema nervioso, tal como lavas tus dientes, tu cabello, tu piel y todo, también tengas este cuidado de tu sistema nervioso. Su frase común es: "No hay problema, no pasa nada". Es como: "Todo está bien, y si no está bien ahorita, va a estar bien en algún momento". Em, Aquí, nuevamente, es importante trabajar con en las recomendaciones con la parte de tomar al padre del mismo sexo, trabajar igualmente con el padre del sexo opuesto. Lo que requiere observar es el resentimiento hacia su padre del sexo opuesto, ya que esto es lo que tiende a dificultar sus relaciones con personas, pues, de ese sexo. Eh, en cuanto a las relaciones de pareja, es importante que resuelva el dolor para que deje de interferir en su relación, ¿no? Al tener dificultades con el padre del sexo opuesto, bueno, pues tiende a esto llevarlo a su relación de pareja. Por eso es tan importante que lo resuelva para que no interfiera, porque digamos que, como diríamos acá en México, son harinas de diferente costal. Y muy importante que atienda los temas sin resolver, también, como les dije antes, con el padre con el que se llevó mejor durante su adolescencia, porque muchas veces de aquí, de esta relación, viene también gran parte de su rigidez y cómo requiere poder flexibilizarse para tener un mejor estado físico, pero también para relacionarse mejor y para tener un mayor dominio de su propio estado. Bueno, esta parte es importante. ¿Cómo ves, Brenda? Ya estamos más cerca, nos falta solo uno. Sí, sí, que son tantos y hay tanta información. Pero wow, mira lo que me llamó la atención de esta morfología, ¿no? Tú estás hablando de todo esto, de todas estas características y me viene a la mente como la palabra de la persona que es el extrovertido, que siempre está mostrando la alegría, que quiere expresarse y a veces se expresa y no para de hablar y es el que le cae simpático a la gente, pero
ver lo que hay detrás de eso, ¿no? Ver que detrás de eso está esta distorsión de que siempre ve injusticia, aunque él tenga de menos o aunque él tenga de más o aunque el otro tenga de más y por lo tanto yo tengo menos que tú y debería ser igual y pues no, ¿por qué hay que ver injusticia en todo? Cuando al final cada cual está bien como es, cada cual está bien con lo que tiene, cada cual está bien con lo que trajo al mundo, con la forma como tienes tu cuerpo, con la forma como te desarrollas, de cualquier cosa que tú presentes en la vida está bien. ¿Por qué buscarle, como quien dice, la quinta pata al gato? ¿Por qué ver problemas donde no lo hay inherentemente? El problema está en la forma como la gente interpreta las situaciones, como la gente ve lo que hay. Y es por eso que puedes plantear un problema determinado y una persona no ve una situación negativa en absoluto cuando otra persona se hace estas distorsiones y ve estas injusticias y muchas veces no son reales. Entonces, bien interesante, son personas que siempre se están expresando y sin embargo, aunque no lo expresan, hay un sufrimiento interior. Sí, es que es importante ver que esta visión viene pues justamente de un filtro infantil, que cuando la persona madura, pues ya digamos que se modifica un poco y se va más hacia su potencial, hacia ese gran recurso que tiene y no tanto desde esta parte, ¿no? Que está más ligada a la herida, al dolor, de pues, de su infancia, y no necesariamente porque sea de la niñez, sino porque infantil tiene que ver con que no ha madurado, ¿no? Esta visión infantil tiene que ver con una visión que no está madura. Entonces, pues desde ahí viene esto de ver siempre la injusticia. Y aquí yo, por ejemplo, la verdad es que confieso, yo tengo este tipo de morfopsicología, ¿no? Entonces, hoy puedo decir que ya no lo veo así, pero sí me costó mi buen trabajo salir de esa visión de todo el tiempo, justamente mirar las injusticias en todos lados. Hoy en día, la verdad es que ya no son los lentes con los que miro la vida, pero se requiere pues justo de trabajo para poder modificarlo. Y tiene que ver un poco esto con la pregunta que hace Olguita en el chat, que si una persona puede cambiar su forma de cuerpo. Y sí, una persona puede cambiar su forma de cuerpo. La tendencia va a ser ajá, digamos que tenemos una tendencia que se mantiene durante nuestra vida, pero en diferentes etapas podemos tener diferente tipo de cuerpo. Ajá, o sea, puede cambiar el cuerpo, aunque la morfopsicología tiene que ver más con nuestra tendencia, ¿no? Todos tenemos una tendencia particular que sin hacer grandes esfuerzos nuestro cuerpo va a tomar esa forma. Es decir, si yo tengo el primer tipo del que hablamos y no hago nada para hacer algo distinto, pues voy a tender a engordar, ¿no? Si tengo el segundo y yo no hago nada para atender mi cuerpo y para atender mis necesidades emocionales, pues voy a tender a la flaqueza extrema. Si yo no hago ejercicio y no hago mucho esfuerzo, bueno, voy a tender, en el caso de este tipo de cuerpo del que acabamos de terminar de hablar, voy a tener un cuerpo atlético, porque esa es la tendencia natural de mi cuerpo, que se mantiene atlético. El tema es que voy a estar viendo muchas cosas que me tensen, porque voy a tender a esta rigidez que de alguna manera pues va a ir afectando órganos de mi cuerpo, ¿no? Voy a tener afectaciones en la piel, les decía, en la vista, en el hígado, en el sistema nervioso. Entonces es mejor pues mantener un cuidado de nuestro cuerpo,
para que pues se mantenga sano. El tipo de cuerpo no va a cambiar el volumen nada más. La tendencia es la misma, aunque tenga diferente volumen. O sea, el que es ancho va a ser ancho, aunque esté en su peso, no esté con sobrepeso, pues su forma de su cuerpo va a ser ancha, porque así es. El que es muy delgado, que tiene una estructura muy estrecha, pues va a tener esa tendencia, aunque gane masa muscular, aunque gane volumen. Entonces, bueno, vamos con nuestro último tipo de cuerpo, que es este cuerpo robusto y fuerte. En el caso de las mujeres tiene una tendencia a ser curvilíneo y en el caso de los hombres a ser fornido. Una característica peculiar también, o un rasgo muy característico, es que tienen una mirada intensa y hasta cierto punto seductora. El personaje al que se podría asemejar esta morfopsicología es de Sagrado, este personaje verde en la película Intensamente, así que está muy arregladita y demás. Bueno, esa es un poco a la que se parecen ellos. Su máscara es la del controlador, su herida activa es la de la traición, su gran temor tiene que ver con el repudio y la negación, o sea, ser repudiados, esto les atemoriza. Sin embargo, como hemos visto también en las anteriores, ellos lo hacen constantemente. La etapa de mielinización, o en la que se graba esta información, estas respuestas conductuales típicas en su sistema nervioso, está entre el año y los 2 años y medio. El despertar de su herida, que es la de la traición, está entre los 2 y los 4 años. Es decir, aquí hubo una promesa importante que se incumplió y que para el niño fue de tal magnitud que quedó impresa en su memoria emocional. Entonces, a nivel inconsciente, esto se queda ahí como una traición muy fuerte y, bueno, queda grabada. Su necesidad es la atención. Todo el tiempo están buscando tener atención. Su recurso es la negociación. Una vez que superan sus retos emocionales, se vuelven extraordinarios negociadores. Su relación primordial a trabajar es con el padre del sexo opuesto, generalmente la promesa rota, digámoslo así, tiene que ver con este padre. Su conducta predominante tiene que ver con el control, incluso con la manipulación, puede llegar a ser algo manipulador. También impaciente e intolerante, puede llegar a ser muy desconfiado y escéptico. Su actitud puede ser muy distante, ¿no? Como en esta defensa, pues finalmente el repudio, la repulsión, funciona para eso, para poner cierta distancia de las cosas que se consideran un riesgo. Su órgano blando principalmente es el sistema digestivo, que si lo piensan, pues tiene bastante lógica, ¿no? Si todo el tiempo estoy sintiendo repulsión, repudio, bueno, pues es como asco, ¿no? Y entonces mi sistema digestivo ahí puede estar todo el tiempo alerta y tener pues esta segregación mayor de ácidos y estas cuestiones que pues se vuelven un tema. La relación de pareja a la que tiene tendencia es con las personas que tienen una herida de abandono activa. Porque, bueno, es la que le permite de alguna manera tener los retos que requiere para trascender
sus propias dificultades, ¿no? Si yo todo el tiempo siento que hay traición y la otra persona tiene el temor a ser abandonado, pues están constantemente activándose mutuamente sus heridas. Y esto les lleva a verse en la necesidad o hasta cierto punto la presión de resolver o atender sus temas emocionales. Es un poco en esta sabiduría que tiene la naturaleza y nuestro cuerpo nos lleva a establecer este tipo de vínculos para eso, para mantener activa la alerta y también pues hasta cierto punto la presión de aquí hay trabajo que hacer y pues hay que hacerlo. Su falta mayor es la de la confianza, por tanto su búsqueda constante va a ser la de la conexión de amor. Y también tiene retos a partir de esto en la sexualidad. Es un área de su vida en la que tiene una gran tendencia a tener retos. Su filtro a través del cual ve la vida es el temor a hacer compromisos y le cuesta también deshacer compromisos. Así que muchas veces muestra este rechazo a hacerlos, porque si los voy a incumplir, mejor no los hago. Así que evita el compromiso. Siente que no va a ser capaz de cumplir. Entonces, pues mejor no. Es mejor no hacerlo para no incumplir con ello y no sentirse pues traicionando, que es algo que le importa bastante, ¿no? Esta parte de la traición. Su patrón de pensamiento le lleva a desconfiar incluso de su propia capacidad de cumplimiento. Por eso es que se cuida hasta de su propia traición. Tiene esta desconfianza generalizada, no solo de los otros, sino también de sí mismo, de su propia persona. Esto le lleva a un sabotaje constante que tiene que ver con una facilidad impresionante para mentir. Miente fácilmente y no cumple sus compromisos. Para cumplir sus promesas realmente tiene que esforzarse mucho. Le cuesta trabajo mostrar su vulnerabilidad. Se crea expectativas muy altas muchas veces de todo y de todos, aunque pareciera que de sí mismo no. Ahí hay como una paradoja interesante. Pierde muy fácilmente el control. Este tipo de personas de verdad salen de control con mucha facilidad. Los males o enfermedades más comunes en este tipo de cuerpo son los que tienen que ver con el control y la pérdida del control, los males que terminan en itis y también el herpes bucal, que generalmente tiene que ver con una baja de defensas en la cual pues el cuerpo se vuelve más vulnerable a la acción del herpes, ¿no? Y su frase común es confía en mí, deja, deja que lo haga solo, ¿no? O también lo sabía, o sea, sabía que eso iba a salir mal, sabía que tal persona me iba a fallar, yo lo sabía. Eso es muy común. En cuanto a las recomendaciones para que pueda trascender sus dificultades emocionales y pueda apalancarse verdaderamente de su potencialidad y de sus recursos, al igual que en los anteriores, está tomar al padre del mismo sexo, tomar al padre del sexo opuesto, observar el resentimiento hacia el padre del sexo opuesto. También
en las relaciones de pareja resolver el dolor que interfiere justamente con su relación o con que pueda tener una relación más saludable. Y es importante que atienda todos los temas que tenga pendientes por resolver de su adolescencia y su relación más estrecha en cuanto a, por ejemplo, sus padres, ¿no? Si tuvo un padre con el que durante esa etapa tuvo más cercanía, generalmente ahí hay temas pendientes que sería importante poder resolver para que se permita avanzar en este camino y pueda trascender todo lo que le altera, todas estas cosas que activan alertas que le impiden establecer relaciones, pero también manejar sus emociones y poder apalancarse de ese gran potencial que tiene en el recurso de la negociación. Porque mientras siga teniendo este filtro que de alguna manera le empaña su visión, le va a costar bastante más trabajo la negociación y de hecho podría hasta estarlo sufriendo, porque negociar todo el tiempo desde la desconfianza es muy agotador y muy cansado, se vuelve cansón y además, pues puede generarle una gastritis o una faringitis y cosas que pueden ser bastante dolorosas, pero también, pues, prevenibles, ¿no? Entonces, es importante esto. ¿Cómo ves, Brenda? Wow, sí, Norma, sí, qué importante todo lo que estás diciendo de esta última morfología y escuchando las características y haciendo como una síntesis de lo que estás mencionando, yo veo aquí como un constante círculo vicioso de esta dualidad entre confianza y control. Entonces, qué interesante que tú dices que la falla de ellos es la confianza y sin embargo su frase es confía en mí, ¿no? Como que ellos están demandando, ellos están poniendo una careta, confía en mí, cuando en realidad ellos no pueden confiar en nadie. Y entonces eso hace que no confían y quieren manipular y quieren controlar todo. Como yo no confío en ti, yo voy a controlar los factores externos para estar 100% seguro de que las cosas sí van a salir como yo quiero, porque no puedo confiar en que tú lo vas a hacer de la forma como yo quiero. Y es un círculo vicioso, es un sufrimiento constante. Tratar de manipular y de tener todo bajo control cuando al final muchísimas cosas están fuera de nuestro control. Y qué sencillo sería si esas personas aprendieran, no del todo, pero quizás un poco a soltar, a delegar y a confiar, y así se llegaría a un equilibrio, ¿no? Pero cuando estás en ese constante controla, manipula, miente, lo más que tratas de controlar, lo peor que se pone en la situación, lo más tensa que se pone en las situaciones. Es un círculo vicioso bien, bien fuerte. Y eso desata muchas situaciones interpersonales de cólera, porque la otra persona que se siente controlada termina furiosa. ¿Y por qué me quieres controlar tanto? ¿Por qué no me dejas opinar lo que yo siento, lo que yo pienso? Porque tiene que ser de la forma como tú dices. Eso produce mucha cólera, mucha ira entre las dos personas. Entonces, vaya, yo veo que no es fácil para la persona controladora, pero sí aprender a soltar y confiar, a delegar, darle su espacio a la otra persona para que las situaciones se equilibren. Así es, porque si no, además se estancan mucho en la queja, ¿no? Y todo el mundo está mal y todos lo hacen mal y bueno, esto se vuelve súper tenso. Em,
Y bueno, pues estos fueron los 5 tipos de morfopsicología y más o menos algunos rasgos característicos y cuestiones que podrían trabajarse en cada uno de ellos y también de manera general algo común en los 5, bueno, es esta parte de tomar a los padres, a ambos padres, resolver los temas existentes en esas relaciones primordiales y aquí en el chat, por ejemplo, pregunta Olga que cómo se resuelve un conflicto con uno de los padres cuando ya no está. Y eh, a ver, estoy viendo que Ángela también puso. Ok. Em, como bien dice Ángela, los padres viven en nosotros. Cuando ya no están, y aun cuando estén, en realidad, digamos que su memoria, incluso a nivel celular, está presente en nosotros. Esa es una forma, es desde reconocer este tipo de cosas. El asunto es que si genera incomodidad, bueno, el tema es que soy yo quien tiene que trabajar mi percepción de la relación. No es que yo tenga que modificar la relación con ellos, estén o no estén. El asunto es que lo que requiere ser trabajado es mi percepción de ellos y de la relación que tengo con ellos, porque desde ahí es de donde se construye la memoria emocional, desde la vivencia que yo tengo de. La memoria emocional no se construye en los hechos concretos, sino en la vivencia de los hechos. Y eso es totalmente subjetivo. Yo puedo modificarlo. Hay muchísimos ejercicios. No quiero alargar mucho esta sala, pero en otra ocasión me comprometo a hacer una sala extra para darles algunas ideas, algunos ejercicios que puedan empezar a utilizar. Antes de hacer todos esos ejercicios, algo que yo sí recomiendo es liberar la carga acumulada en el sistema nervioso. Como mínimo, obviamente si trabajo con mi sistema linfático, vascular y energético, también facilita muchísimo el proceso, pero cuando menos el sistema nervioso, porque es el que activa las alertas a partir de la memoria que ya está grabada. Entonces, mientras yo no, digamos, yo no libero esa carga, es como querer meterle más información y muchas veces lo sigo sobrecargando y puedo llevarlo incluso a un colapso. Y aquí es cuando vienen estas situaciones muy catárticas en las que les da diarrea por días, les da vómito, salen sarpullidos en la piel, o sea, hay manifestaciones muy, muy físicas que no, pues no habría por qué atravesarlas si podemos evitar ese tipo de cosas que pueden ser algo incómodas, ¿no? Bastante molestas, ciertamente. Eh, sí es, Olguita, es trabajo propio. Como les decía, aquí es como en los aviones, primero yo y luego ya viene los demás. Algo interesante con esto es que cuando yo hago mi trabajo, generalmente tiene repercusiones en los otros. Pues cuando ya no están, bueno, me quedo yo tranquila y con eso basta y sobra. Pero cuando todavía están, por ejemplo, en el caso de los padres, hay modificaciones sorprendentes. Hace un tiempo yo trabajé, por ejemplo, con una venezolana que ella juraba y perjuraba que jamás en su vida volvería a hablar con su padre, porque su padre estaba enojado con ella y él la evitaba. Entonces ella decía, pues yo jamás voy a poder volver a hablar con mi papá porque él no quiere saber de mí. Y empezamos a trabajar, creo que fue a la segunda o tercera sesión, no recuerdo bien, pero fue muy rápido, que se derrumbó el nunca volveré a tener contacto con mi padre porque su papá empezó a buscarla. Después de la primera sesión creo que la agregó en Facebook, le envió solicitud de amistad en Facebook, una cosa así, pero no le escribía, solo le pidió como ser amigos de Facebook, ¿no?
Y después de la segunda, tercera, él empezó a escribirle y después le pidió su WhatsApp y le mandaba mensajes todos los días deseándole buenos días, buenas noches, y empezaron a tener una relación nuevamente, a vincularse. Y en realidad fue solamente que ella hizo el trabajo que le tocaba a ella y hubo esta repercusión en su papá. Porque cuando nosotros nos ordenamos, pareciera magia, aunque no lo es, que las cosas empiezan a acomodarse y otras personas, principalmente las que están vinculadas con nosotros a nivel familiar, sanguíneo, algunos también dicen que a nivel álmico, yo la verdad no sabría decirles tanto así, pero em, esta parte de este vínculo que indudablemente existe, se modifica y tiene repercusiones bien interesantes porque las relaciones cambian, ¿no? El miércoles en la sala también les contaba de otro caso en el que ella hizo el trabajo en su percepción y su pareja tuvo el cambio de conducta que ella había peleado por años sin conseguir. Y esta vez, sin tener que pelearlo o hablarlo, él lo hizo. A partir de que ella modificó la percepción que tenía de la situación, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas esto, empiezas a tener repercusiones. Y les decía, el morfotipo base no se modifica, pero sí muchas veces se modifica el volumen. O sea, si yo tengo un cuerpo ancho, pues bueno, va a seguir siendo ancho, pero puede ser que no tenga sobrepeso, que no esté obeso. Ajá. Puede ser que yo siga teniendo un cuerpo delgado, pero no voy a estar en extremo delgado, no voy a estar escuálido, decimos acá, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede modificar. No sé si respondí tu pregunta. Y bueno, pues en lo que me responden en el chat, si quedó respondido o no. ¿Qué te llevas, Brenda, de esta sesión? Wow, como siempre, bueno, reforzando información, reforzando aprendizajes previos. Siempre hay la constante de que, como una máxima que reza de que si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros vemos que pareciera que están como fuera de nuestro alcance, pero empecemos por uno mismo, poniendo el granito de arena que podamos aportar, y uno a veces se queda corto de visión. No, a veces uno no puede entender un pequeño paso, una pequeña actividad, la repercusión que puede llegar, hasta dónde puede llegar. El ejemplo de esta chica que tú estabas diciendo, que ella juraba que jamás iba a hablar con su padre porque él dijo que él no quería hablar más con ella, y ella hizo un acto bien pequeñito. Ella mandó una solicitud de amistad y eso conllevó a que se conectaron primero con Facebook, después él pidió el WhatsApp de ella y después él estaba constantemente hablando con ella. Cuando ella pensaba que él jamás iba a hablar con ella, y un pequeño acto trajo muchas consecuencias, trajo otro paso y otro paso más grande y otro paso más grande. Entonces, empezar con lo pequeñito, aunque uno piensa que es algo pequeño que quizás no va a tener repercusión, sí tiene. Empezamos siempre con la intención de comenzar algo, y un viaje muy largo siempre comienza con un primer paso. Entonces, ese es el tema mayor con el que me quedo. Muchísimas gracias una vez más, Norma. Vamos a continuar con todas estas salas llenas de aprendizajes. Gracias. Fíjense, algo interesante es que ella no mandó la solicitud, la mandó su papá, y el acto que sí realizó ella fue resolver dentro el dolor que le producía la sensación de que su papá las había abandonado, cuando él no las abandonó,
simplemente se divorció de su mamá, no de sus hijos, ¿no? Y que a veces los niños hacemos como esta percepción enredada, ¿no? Pues más aún, entonces ella no hizo ese acto de solicitar la amistad, pero sí hizo un trabajo interno de resolver ese problema interior que ella tenía, y entonces fue como un acto de magia. Cuando ella empezó a trabajar eso, la otra persona, el papá, fue el que le mandó la solicitud de amistad. Pues qué hermoso, qué hermoso. Entonces esta es una demostración más de que sí se puede, empezando trabajando en nuestro interior. Eso ocasiona cambios físicos, cambios que se pueden ver materialmente. Claro, a veces el mayor paso que podemos dar está en el interior, entonces la invitación justamente de este tema es que podamos trabajar con esos pasos que necesitamos dar dentro para que las cosas que queremos ver afuera puedan suceder, y en especial que podamos ganar este gran terreno en el dominio sobre nuestra propia persona, tener la autoridad suficiente sobre nuestro propio estado como para que lo que otros hacen deje de perturbarnos y simplemente podamos aprovecharlo, ¿no? Es un poco, de hecho, con esto que trabajan los que realizan actos de psicomagia, y nos dice Ángela que la magia y el poder de ir haciéndonos cargo de las cosas que nos corresponden. Así es, y por eso justo esto tiene que ver con el ganar dominio propio. Cuando yo me hago cargo de mí, empiezo a ganar terreno también afuera. Y por eso la siguiente semana vamos a estar hablando de el patrón que tenemos en nuestro diálogo interno y en nuestra comunicación. Les esperamos la semana próxima para hablar de esto y seguir ganando herramientas que podamos llevar a la práctica en el dominio propio para seguir avanzando hacia nuestro siguiente pilar, que sería el conocimiento de los demás y la competencia social. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren y les esperamos por acá el próximo viernes a la misma hora, aquí en su Club Alquimia Humana.